Buenos días, mis hermanos. Bendiciones a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos que están día a día pendientes de nuestra transmisión y que están continuamente reportándose para poder escudriñar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Quiero compartir la palabra en esta ocasión, enfocado siempre en nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual. Hay tanto que tenemos que aprender de la palabra. Y no solamente se trata de aprenderlo o de conocerlo en nuestra mente, sino de llevarlo a la práctica, como escribió el apóstol Santiago, ser hacedores de la palabra de Dios. Y cada vez que nos enfocamos en un tema, deberíamos de ser intencionales para poder ver de qué manera tenemos que llevarlo a la práctica, aplicándolo en nuestra vida, de manera que podamos no solamente agradar a Dios, sino también encaminarnos hacia la bendición, hacia la victoria, a alcanzar las promesas que hemos recibido. Así que es mi intención que al meditar juntamente conmigo en este tema, tome la decisión al final de poder llevarlo a la práctica, tomar la decisión de obedecer el mandato, de obedecer la instrucción dada por nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy está basado en una orden, en un mandato dado por nuestro Señor. El tema de hoy es: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Oramos y luego nos detenemos en una gran cantidad de escrituras y espero que usted tome notas para que pueda posteriormente revisarlas, profundizar en el entendimiento y compartirlas también con otros. Oramos entonces. Padre, reconocemos que nuestra vida está en tus manos. Tú eres el que da el aliento, la vida y todas las cosas. Tú eres el que da las fuerzas, Señor. Tú eres el que renueva tus misericordias cada mañana. Y por eso podemos venir delante de ti agradecidos, reconociendo tu bondad, tu fidelidad, tu amor eterno con el que nos has amado y con el cual te has revelado en nuestras vidas a través de tu palabra. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tantos beneficios, por tu obra a favor nuestro. Gracias por alcanzarnos, Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu ayuda. Gracias por manifestarte de tantas maneras a favor nuestro. En el nombre de Jesús queremos bendecirte, glorificarte y queremos también pedirte una vez más, ayúdanos mientras meditamos en tu palabra, a asimilarla, a entenderla. Padre, yo te pido que seas tú por tu Espíritu Santo dando la sabiduría, la revelación, el entendimiento y luego las fuerzas y la capacidad para poder poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que inclines nuestro corazón, dirijas nuestros pasos y que continúes la obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios por siempre. Muy bien, decía, el tema de esta mañana es un tema práctico. Es un tema que está basado en un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Y es que yo quiero que podamos establecer esta base. Todos nosotros hemos recibido misericordia. Según Romanos 11:32 dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De manera que no hay ni un solo ser humano que pueda considerar que no ha recibido misericordia, porque todos somos pecadores, todos somos desobedientes. Y aún como cristianos pecamos, hemos pecado en mayor o menor grado y todos hemos necesitado de la misericordia de Dios. Pero a través de la palabra de Dios nosotros también podemos entender que ese mandato ha sido dado de ser misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Lucas capítulo 6, verso 36. Recuerde que el Señor dijo que había que hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y muchas veces nosotros ignoramos que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo contienen los mandatos. Y pasamos por alto las instrucciones
las ordenanzas dadas por nuestro Señor, ignorando que ahí están los mandatos, ahí están las cosas que Él mandó. Pues el Señor Jesucristo nos mandó a ser misericordiosos. Y por eso vamos a enfocarnos en esto, porque esto es un tema fundamental, es uno de esos temas claves, al igual que el de la humildad, la actitud que cambia todas las cosas. La misericordia es algo fundamental en la vida espiritual. Y por eso el Señor mandó a que, siendo imitadores del Padre, fuéramos misericordiosos. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Así como Dios es el Padre de misericordias, nosotros tenemos que ser hijos, imitadores del Padre y ser misericordiosos como nuestro Padre. Así que quiero compartir ahora, quiero guiarle para meditar en la palabra de Dios, bajo el tema de vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, porque yo creo que todos nosotros tenemos que ir gradualmente reenfocándonos en aquellos aspectos espirituales que van moldeando, que van cambiando nuestra vida. Y es ahí donde encontramos lugar para tantas instrucciones en la Biblia, para tanto conocimiento práctico de la palabra de Dios. Y quiero hacerlo bajo una división de tres aspectos que conectan tres escrituras fundamentales. Interesante para mí la meditación de la palabra de Dios y espero que también lo sea para usted y que sea de bendición. Primero, quiero desarrollar bajo un texto del Antiguo Testamento el subtema de misericordia quiero. Dios se revela a través del profeta Oseas y él dice misericordia quiero. Pero luego ya en el Nuevo Testamento encontramos y extraigo literalmente de palabras del Señor Jesucristo la segunda división, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y luego la tercera división sería, también en palabras de nuestro Señor Jesucristo, si supieran lo que significa misericordia quiero. Yo me emociono, yo me gozo en la palabra, especialmente cuando Dios me permite descubrir estas conexiones que hay en la Escritura, cuando Dios por su Espíritu nos permite entender la palabra, conectarla, relacionarla y entenderla, porque aquí encontramos tres textos que están unidos en ambientes o circunstancias totalmente diferentes. Y yo espero que realmente usted lo reciba y que usted tome la decisión de aplicarlo en su vida y de esa manera atraiga los beneficios, atraiga el favor de Dios, cause que usted pueda agradar a Dios y que Dios se manifieste en su vida. Así que primera parte, misericordia quiero. Oseas, capítulo 6, verso 6. Ahí es donde está la base, ahí es donde está el fundamento de la meditación de hoy y también donde está el origen de la secuencia. Oseas capítulo 6, verso 6. Dios se revela por medio del profeta Oseas al pueblo de Israel y les dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor viene revelando al pueblo su falsa espiritualidad, su condición de pecado, de maldad, y les ha dicho en un par de versos anteriores, la piedad de ustedes es como una nube de la mañana, es como un rocío que se desvanece. Y les dice de que por esa razón Él ha traído un juicio. Por esta causa yo los corté por medio de los profetas, los maté con las palabras de mi boca. Entonces Dios les dice, sepan que a mí me interesa más una vida practicando la misericordia. Me interesa más que ustedes me conozcan a mí, conozcan mi carácter, mi voluntad, y no que estén continuamente ofreciendo sacrificios, que estén ofreciendo holocaustos. Lo que Dios quiere es misericordia. Lo que Dios quiere es gente caminando con esa cualidad, con esa virtud espiritual. Y vamos a detenernos para aprender qué es lo que significa, que es la segunda parte. Pero en Oseas capítulo 4, verso 1, vemos claramente que Dios ha hecho ya un énfasis en Oseas 6 de lo que había mencionado en el capítulo 4. Oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra,
porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es aceptable que no haya verdad en el mundo, puesto que el padre de mentira, el diablo, tiene al mundo bajo su poder. Es comprensible que no haya misericordia, que haya tanta maldad, tanta dureza en el mundo, en la creación no regenerada, y que no haya conocimiento de Dios debido a la confusión religiosa, debido a todo el engaño que el diablo ha traído, ha volcado o ha vertido sobre la tierra. Pero que el pueblo de Dios no camine en la verdad, no tenga misericordia y que no conozca a Dios, eso es algo que sí, podríamos decir, es sobresaliente o llama la atención, porque Dios está hablando con su pueblo. Dios está diciendo, oigan palabra de Jehová, hijos de Israel. Dios está revelando la falta de verdad, de misericordia y de conocimiento de Él, lo cual es aceptable en el mundo, pero es inaceptable entre el pueblo de Dios. Y es por eso entonces que surge la necesidad, enfocándonos en la segunda división, del mandato dado por el Señor en Mateo capítulo 9 y verso 13. Me llama la atención a mí en lo particular el hecho de que el Señor tratara de esta manera a los religiosos de su tiempo. Él dice en Mateo 9:13, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le decía, me parece sumamente interesante porque es como que Jesús les diga, ustedes no han entendido lo que yo dije a través del profeta Oseas. Así que váyanse a averiguarlo, váyanse hasta que entiendan, váyanse hasta que aprendan lo que significa que yo lo que quiero es misericordia y no sacrificio. El contexto en el cual se da esta situación es uno de señalamientos y de acusaciones por parte de los fariseos, porque el Señor Jesucristo estaba comiendo con gente pecadora. Y ellos le preguntan, los fariseos, a los discípulos, ¿y por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Jesús, oyéndolo, les hace ver que ellos tienen un mal enfoque sobre lo que es la religión o sobre lo que es la espiritualidad. Y les dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y que Él esté en contacto con los pecadores, porque es la manera que Él tiene para poder alcanzarlos, de poder influenciarlos, de poder afectar su vida. Y entonces, como su comentario, su inquietud, su señalamiento de que el maestro andaba en compañía de publicanos, gente tenida en poco, menospreciada, y de pecadores, gente no religiosa, gente que no guardaba la ley, considerando que el maestro tenía o acostumbraba a tener ese tipo de compañía, los religiosos lo están juzgando. Y él les dice, ustedes necesitan aprender lo que fue dicho por medio del profeta. Yo creo que nosotros en mayor o menor grado también como cristianos necesitamos aprender lo que significa que Dios quiere misericordia, porque podemos ser cristianos sin misericordia. Podemos ser cristianos duros de corazón. Podemos ser cristianos y estar cometiendo acciones injustas o pecados, porque no estamos practicando, no estamos obedeciendo la instrucción de ser misericordiosos como nuestro Padre. Y es mi intención, y yo creo que la de Dios también, que podamos reenfocarnos de una manera intencional sobre este tema, sobre esta virtud, para que vayamos cambiando, vayamos creciendo, vayamos moldeando nuestra vida de manera, como dije, que agrademos a Dios y que podamos ser canales de bendición para otras personas. En el contexto de la discusión que se da aquí, de señalar como un pecador al Señor Jesucristo por tener compañía de pecadores, vale la pena mencionar que en algunos círculos cristianos, en algunos círculos evangélicos, se tiene el temor muchas veces de acercarse a los inconversos, en lugar de pensar en que somos la sal del mundo y que tenemos que tener la capacidad
de acercarnos para poder afectar sus vidas, para influenciar sus vidas. De los apóstoles fue dicho, registrado en el libro de los Hechos, estos que trastornan al mundo han venido acá. Y como creyentes tendríamos que estar tan bien plantados, tan bien arraigados y establecidos en nuestras convicciones espirituales, en nuestro temor a Dios, en nuestro conocimiento de quién es Jesús, el plan de Dios, la voluntad de Dios, de manera que podamos afectar la vida de otras personas y no vernos afectados por el mundo, ni por las cosas del mundo, ni por las presiones que la gente pueda poner sobre nosotros. Pero existe este error entre muchos cristianos, muchas veces mal enseñados. El error de alejarse de los parientes pecadores. En tiempos de fiesta como los que vienen, muchos cristianos han sido enseñados a apartarse de los pecadores porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Otros incluso rechazan la posibilidad de poder compartir con los malos, con los pecadores de la oficina, de la fábrica, porque van a ser juzgados por otros. Jesús no vivía con el temor del qué dirán. Jesús vivía afectando la vida de la gente que le rodeaba, buscando, acercándose a los pecadores, no para practicar o vivir como ellos vivían, sino para afectar su manera de vivir. Y aquí es donde tenemos que encontrar el primer elemento práctico de nuestra vida. Todo creyente debe de fundamentarse, arraigarse, estar firmemente cimentado espiritualmente en el temor de Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de su respaldo, de que le ha sido dado el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de manera que no solamente no tenga temor de ser señalado, de ser juzgado por su cercanía o por su aceptación de convivir con los pecadores, sino tener la capacidad de afectarlos. Así que cuando el Señor dice, yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Él está diciendo, es necesario que haya un contacto, que haya un acercamiento. No podemos continuar pecando de manera que nos distanciamos de nuestra familia, nos alejamos de aquellos que les gusta el baile, que les gusta la bebida, cuando podríamos compartir sin participar de sus hechos y mostrarles. No necesitamos embriagarnos para tener gozo, porque tenemos el gozo de Dios. No necesitamos de la música o del baile para poder disfrutar la vida, puesto que Dios nos sacia, Dios nos llena, tenemos el gozo de Dios, tenemos la paz de Dios y podemos afectar la vida de aquellos familiares nuestros que no conocen que existe otra manera de vivir. Así que el Señor Jesucristo manda a los religiosos, a los líderes ignorantes de las verdades espirituales, a que vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Ahora, en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, descubrimos que la misericordia puede ser entendida como compasión. La misericordia es un sentimiento profundo que a veces se conecta como con lástima. La única gran diferencia es que la lástima solamente lamenta y se queda sin hacer nada, pero la misericordia causa una reacción para beneficiar a alguien. La misericordia también inclina a una conducta de no causarle daño a las personas que se encuentran en una condición indefensa. Pero vamos parte por parte. La misericordia es un sentimiento profundo. La misericordia es un sentimiento conectado con el interior. Tanto así que aún Dios mismo, al hablar de su misericordia, Él habla acerca de sus sentimientos. Jeremías capítulo 31, verso 20, dice así: no es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia,
dice Jehová. Qué precioso cómo Dios, utilizando un lenguaje muy claro, revela sus sentimientos, revela sus intenciones y se da a conocer, trata de darnos a entender su voluntad, sus propósitos. Él habla acerca del valor, del amor que él tenía por Efraín. Y esa frase, por eso mis entrañas se conmovieron. Ciertamente tendré de él misericordia, nos revela que hay un sentimiento, hay una pasión, hay un sentimiento muy fuerte internamente. Y es que la misericordia es ese sentimiento de amor, de interés, un sentimiento que se compadece. Pero como dije, es un sentimiento intencional, activo, no es pasivo. No es solamente mirar a una mujer ebria en la calle y pobre mujer, pobrecita. No es solamente mirar a aquel que está en necesidad y hacer un comentario de lástima, dando a entender que nos damos cuenta de su condición o de su necesidad, pero sin hacer nada. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Y por eso es que también nosotros tenemos que escuchar esa instrucción del Señor en el tema de la meditación de hoy. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. La misericordia entonces es un sentimiento profundo, es un sentimiento intencional que nos mueve a hacer algo o a dejar de hacer algo que cause daño. La misericordia hace bien, la misericordia favorece a otros. Mire, la misericordia se menciona con el buen samaritano que atendió a aquel hombre que fue dejado medio muerto por los maleantes. La misericordia sirve, la misericordia hace el bien a otros. La misericordia favorece a los necesitados. La misericordia también se menciona en la parábola del hijo pródigo para restaurar. La misericordia restaura. Así como el Padre dice que movido a misericordia lo abrazó, lo recibió y lo restauró en la posición de hijo. No le reprochó, no lo humilló por lo que había hecho, no le señaló la condición en la que estaba volviendo. La misericordia permite restaurar a aquel que no ha hecho ningún mérito para recibir nada. La misericordia es mencionada en la parábola que Jesús enseñó sobre el rey que se puso a hacer cuentas con su siervo y encontrando a uno que no le podía pagar, le perdonó la deuda. Eso es lo que hace la misericordia. La misericordia perdona la deuda a los que no pueden pagar. La misericordia libra al pecador de la muerte, así como Dios lo ha hecho con nosotros. La misericordia bendice, la misericordia provee. En Proverbios 22, verso 9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. O sea que la misericordia nos lleva, nos impulsa, nos mueve a tomar acciones que benefician y nos detiene de tomar acciones que dañan. Sumamente interesante que si nosotros queremos tomar en cuenta el tema de hoy, vayan y aprendan lo que significa misericordia, entonces encontramos en la palabra de Dios que la misericordia está conectada con beneficiar a los débiles, a los necesitados, a los endeudados, a los ignorantes, a los pecadores indignos, a los malvados, a los desobedientes. La misericordia trata con todas estas personas y la lista continúa. Dios trató con cada uno de nosotros en nuestra condición de debilidad, en nuestra condición de ignorancia, de pecadores, de rebeldes, de desobedientes, de malvados. Dios trató. ¿Cómo trató con nosotros deteniendo el juicio? En su misericordia Dios ha obrado a favor nuestro. Por eso la palabra menciona que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces todos nosotros y particularmente como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que tomar muy en serio esta instrucción dada por el Señor. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y si después de esta meditación usted todavía no ha aprendido, no ha entendido, tiene que detenerse. ¿Qué es lo que significa que Dios quiere misericordia?
¿Qué es lo que significa que Dios espera que su pueblo, que sus hijos, caminemos en misericordia? ¿Cómo nosotros podemos tener una vida en la que se manifieste, que hemos entendido y que lo estamos practicando? Recuerde que la división de la meditación de este día son tres partes. Uno, Dios revela misericordia quiero. Ahora, habiéndose revelado sobre lo que Él quiere y bajo el entendimiento de que el pueblo no lo está practicando, el Señor Jesucristo se enfoca directamente diciendo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Porque está diciéndoles, ustedes no han entendido, ustedes necesitan aprender lo que significa misericordia quiero. Y luego, al ver la tardanza, al ver que han sido lentos en cuanto a poder asimilar esta verdad espiritual, les hace ver a los religiosos en su tiempo que si ellos supieran lo que significa misericordia quiero, dejarían de realizar ciertas acciones. Enfoquémonos en esta tercera parte. Número uno es misericordia quiero. La segunda es vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y número tres es si supieran lo que significa misericordia quiero. Y es que si nosotros entendiéramos lo que significa misericordia quiero, viviríamos de una manera totalmente diferente. Es en Mateo, capítulo 12, verso 7, que el Señor Jesucristo reprocha el desconocimiento de esta verdad espiritual siempre a los religiosos de su tiempo. Mateo 12, verso 7. Si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Hoy el Señor se enfocó en un aspecto particular que tiene que ver con no dañar a los demás. La misericordia tiene un lado positivo, activo, que es una acción para beneficiar, para ayudar, para levantar a otro. Pero tiene otro lado que es pasivo en el sentido de abstenerse de, no ejecutar acciones, las cuales nosotros día a día probablemente cometemos, porque no hemos entendido lo que significa, porque no hemos aprendido lo que significa misericordia quiero. Así que enfoquémonos acá y tratemos de asimilarlo y llevarlo a la práctica. Jesús dice, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no andarían por ahí condenando inocentes, juzgando, emitiendo juicio, señalando, acusando. Verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entendamos que lo que aquí había sucedido era que en un día de reposo, los discípulos andando con el Señor, dice la palabra, que tuvieron hambre. Y se acercaron a arrancar espigas y comenzaron a comerlas. Hoy no son los religiosos hablando con los discípulos acerca de la actitud de su maestro de comer con los pecadores, sino que hoy son los religiosos hablando con el maestro acerca de la actitud pecaminosa de los discípulos. Ellos se acercan y le dicen al Señor, mira, le dice, tus discípulos están quebrantando el día de reposo, están arrancando espigas. Eso está prohibido por la ley, eso es trabajo. Y el día sábado no se tiene que hacer ninguna obra, no se tiene que realizar ninguna tarea. Así que los discípulos están quebrantando el mandamiento. Y el Señor Jesucristo los enfoca en algo, pero sumamente interesante, hermanos, que yo creo que necesitamos profundizar y prestar atención particularmente a esto. El Señor los enfoca en que hay un registro bíblico de cuando David andaba huyendo de Saúl y él y sus hombres comieron los panes de la proposición que estaban reservados para los sacerdotes. O sea que David hizo algo ilícito. David hizo algo pecaminoso, algo prohibido. David pecó, en otras palabras. Pero Jesús los enfoca y ustedes no han leído, les dice, de cómo David y sus hombres comieron los panes reservados para los sacerdotes y fue sin culpa. Entonces Jesús les dice, si ustedes supieran lo que significa, en otras palabras, en mis palabras, si ya hubieran aprendido lo que significa misericordia quiero, no andarían ni vivirían como viven hasta el día de hoy, condenando a la gente inocente.
Esto me lleva a mí a un punto muy interesante, hermanos, porque resulta que en el ambiente espiritual nosotros tenemos que aprender a discernir cuando el pecado o lo que no es lícito no es pecado. Porque en este caso David cometió un pecado según la ley. No era lícito que alguien que no pertenecía a la tribu sacerdotal comiera esos panes. Pero es Jesús mismo, confirmando el registro del Antiguo Testamento, que revela que aunque David hizo algo que no tenía que hacer, no pecó. ¿Y cómo es eso? Es que el asunto es entender lo que realmente a Dios le interesa. Le interesa a Dios que la gente viva bajo mandamientos y limitaciones, o le interesa a Dios formar un corazón con virtudes y cualidades. Y es por aquí el enfoque espiritual. Jesús menciona también que los sacerdotes realizan obras en el día de reposo, realizan los sacrificios, y eso es una obra, estarían quebrantando el día sábado. Y les hace ver que los sacerdotes están ministrando, están trabajando, pero también son sin culpa. O sea que el problema es que cuando nosotros no tenemos el entendimiento espiritual, no tenemos la revelación de las cosas espirituales, podemos caer en dos errores. Número uno, llamar pecado a algo que no es pecado. Y número dos, considerar que no es pecado algo que sí es pecado. Y en ese sentido tenemos a una iglesia llena de confusión porque no ha entendido lo que significa misericordia quiero. El apóstol Pablo, abordando este asunto de que lo que no es pecado, sí es pecado bajo ciertas circunstancias, él dice de que si comer carne va a hacer tropezar a uno de sus hermanos más débiles, pues entonces no como carne, dice. O sea que a veces, y ya no bajo la letra de la ley, sino bajo el discernimiento espiritual, hay cosas que no son pecado, pero cuando las hacemos bajo ciertas circunstancias, sí son pecado porque hacemos tropezar a otros. El apóstol Pablo habla en este caso de comer lo sacrificado a los ídolos. Él desarrolla el tema diciendo que un ídolo no es nada. Pero si tú comes de lo sacrificado a los ídolos delante de tus hermanos, haces tropezar, hieres la conciencia de los más débiles y ya no estás caminando en amor. Entonces Pablo está diciendo de que él se va a abstener de hacer aquello que aunque le es lícito, él no lo va a hacer porque bajo ciertas circunstancias se convierte en pecado. Y esto es tan amplio, hermanos, y aquí necesitamos depender del Espíritu Santo para poder discernir o entender estas cosas. Por ejemplo, hay creyentes que sostienen bajo este tema, bajo esta discusión, yo lo he tocado y se vuelve un conflicto, bajo este enfoque de que la Biblia dice que los servidores, los diáconos, no sean dados a mucho vino, dicen, o sea que sí pueden beber un poco de vino. Pablo le dice a Timoteo que por causa de sus continuas enfermedades, tome un poco de vino. Y entonces vienen por ahí algunos y dicen, no, pero es que era vino dulce, entonces es jugo de uvas, no es vino. Cuando lo cierto es que según la palabra de Dios se instruye al pueblo de Dios a vivir en sobriedad. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Entonces se da una puerta, por así decirlo, para algunos pecadores, para algunos cristianos liberales, que justificando el poder ingerir vino o bebidas embriagantes, no consideran de que estarían o están haciendo tropezar a otros con su acción. El apóstol Pablo está diciendo que él no va a comer carne con tal de no hacer tropezar a otros. Y nosotros tenemos que entender que hay cosas que son lícitas hacer, pero que no las hacemos porque se convierten en pecado en nuestro ambiente, en nuestra circunstancia o con respecto a las personas con las que vivimos. Nosotros en nuestro país, contrario, voy a compararlo a los Estados Unidos, tenemos de alguna manera un código de vestimenta que los religiosos han llevado al extremo. Usar sombrero, andar con manga larga, ponerle uniforme a las hermanas para poder tener una apariencia religiosa y de temor de Dios como vestidos, como hijos de Dios. De una manera superficial, de una manera extrema, considerando que hay que vestirse correctamente. Y nosotros mantenemos de alguna manera un código de vestimenta
de entender que como representantes, o al menos esa es mi convicción, como representantes del Señor, tenemos que vestirnos ordenadamente, tenemos que vestirnos decentemente. Pero yo he estado en iglesias en los Estados Unidos donde el líder de la alabanza está en camiseta, literalmente, con un centro, así. Para ellos es normal estar en la tarima, porque no es el altar como lo expliqué hace poco, estar en la tarima dirigiendo la alabanza, hay un coro ahí, mujeres que están vestidas desordenadamente, con ropas que se podían considerar sensuales o simplemente desordenadas, y para ellos es normal dentro de su libertad. Y si es una libertad, la gente puede vestirse como quiere. La gente puede andar en chores en su casa, puede andar en centro en su casa, pero cuando se hace en el contexto de un liderazgo, de guiar a la gente y de una reunión espiritual, hay cosas que no son pecado, pero se convierten en pecado porque estamos haciendo tropezar a otros. Entonces es necesario, y se lo dejo como un reto de una manera personal, que usted analice en su vida cuando el pecado en realidad no es un pecado. Y cuando lo que no es pecado, sí es pecado. Le voy a dar otro ejemplo. Muchos cristianos han tenido conflictos durante este tiempo atrás, aquellos que han tenido esa convicción de honrar a Dios con sus finanzas, con su diezmo, han tenido el conflicto de no poder llevarlo. Al menos en lo particular como pastor, he tenido a través del contacto con la gente este entendimiento de que muchos hermanos me han dicho, pastor, estoy guardando el diezmo, lo tengo guardado para cuando volvamos a reunirnos porque no he podido entregarlo, no lo hemos podido enviar. Ahora, aquí está un asunto muy importante porque si una persona, y yo se lo dije a algunos, si una persona usara ese dinero consagrado a Dios para poder ayudar a gente necesitada, ayudar a gente pobre, eso no es pecado. Ahora, en la mentalidad religiosa de los fariseos, sí sería un pecado. Porque ellos dirían de que eso es de Dios y que eso no puede ser tocado. Ahí es donde es mi deseo que Dios, por el Espíritu Santo, le ayude a tener ese discernimiento para que usted sepa separar cuándo lo que aparentemente es un pecado, lo que no está permitido, no es pecado. Y cuándo lo que no es pecado, sí lo es. Porque hay muchas acciones que nosotros podemos estar cometiendo en las que sí hay un pecado, porque estamos haciendo tropezar, estamos hiriendo a otros. Ahora, enfocados en el señalamiento del Señor Jesucristo, de que si ellos supieran lo que significa misericordia quiero, no condenarían a los inocentes, descubrimos esa parte pasiva de la misericordia que nos ayuda a abstenernos de acciones. Y este es un punto sumamente interesante o importante de aplicar. La misericordia no hace mal. La misericordia no daña. Mientras que por un lado la misericordia beneficia, sirve, levanta, restaura, comparte. Por el otro lado, la misericordia no hace muchas cosas. Cuando nosotros entendemos lo que significa que Dios esté esperando un corazón misericordioso, más que fidelidad en las ofrendas, en el dinero, en el servicio, en guardar los días, en congregarse. Cuando nosotros entendemos eso, entonces desarrollamos un estilo de vida donde guiados por el Espíritu Santo y movidos a misericordia, no juzgamos severamente o según las apariencias a nadie. La misericordia no juzga y por lo tanto la misericordia no condena. La misericordia no habla mal de otros, ni hace expresiones como se lo merece, algo habrá hecho, si por algo es que está así. La misericordia no condena. La misericordia no descubre el pecado, no lo divulga, no lo exhibe. La misericordia no descubre la desnudez de otros. La misericordia no acusa. La misericordia no menosprecia a los demás por su condición. No oprime a los que están en necesidad. No exige la deuda al que no puede pagar. La misericordia detiene el juicio. O sea que aún aquello que es justo es detenido cuando somos movidos por misericordia.
La misericordia detiene el castigo. Para efecto de que nosotros podamos aprender, puesto que esa es la primera instrucción que el Señor dio, vayan y aprendan lo que significa misericordia, relacionado con este tema, obviamente. La instrucción que el Señor da está conectada con su mandato de ser misericordiosos. Y en ese entendimiento de la orden dada de ser misericordiosos, se nos dan ejemplos bien claros. Lucas capítulo 6, verso 37. Hermano, no deje pasar esta enseñanza como algo superficial, como algo así sin mucha importancia, porque aquí encontramos mandamientos del Señor Jesucristo. Lucas 6:37 dice, no juzguen y no van a ser juzgados. Pregúntese, ¿acostumbra usted a juzgar a otros? Mira a la gente y emite sus comentarios aunque nadie le está preguntando. ¿Está usted condenando a otros? Usted los descubre, los acusa y los condena. Jesús dijo, no lo hagan, no juzguen y no van a ser juzgados. Luego profundiza y dice, no condenen y no van a ser condenados. Ahí encontramos los ejemplos prácticos del estilo de vida, de la conducta que nosotros tenemos que desarrollar. Dice el Señor, no condenen y no van a ser condenados. Un principio espiritual que el Señor está aplicando aquí es el de que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, si usted siembra críticas, lo van a criticar. Siembra ofensas, lo van a ofender. Vive continuamente juzgando a la gente a su alrededor, a los hermanos, a la familia, a los servidores. A usted también lo van a juzgar. Se levanta para condenar, para declarar el juicio, el castigo, el pecado de la gente. A usted también lo van a condenar. Por el otro lado dice, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Así que vemos, hermanos, de una manera práctica. Y yo sostengo eso como parte de los pilares de la enseñanza. El evangelio no es un conocimiento sobre el reino, sobre el futuro, sobre las cosas espirituales. El evangelio incluye revelaciones, instrucciones y conocimiento práctico para nuestra vida aquí y ahora. El evangelio contiene mandatos sobre cuál debe de ser nuestra manera de vivir aquí, en este mundo, enfocados en la dirección que Dios tiene para nosotros, enfocados en la bendición, en la victoria, en la libertad. Y tenemos que tomar la palabra y llevarla a la práctica. Tenemos, por lo tanto, que aprender lo que significa misericordia quiero. Yo quiero poner énfasis en eso. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que realizar un examen personal y cada día, con esto en mente, con el tema de hoy en mente, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, en mi proceder del día a día, en mis actitudes, en mis comentarios, en mis reacciones. ¿Estoy caminando en misericordia? ¿Estoy siendo misericordioso? ¿Estoy imitando al Padre de misericordia? Porque la palabra de Dios contiene tantas instrucciones y tantos ejemplos sobre esto, que es por nuestra negligencia que nosotros hemos fallado en llevar a la práctica actos de misericordia para beneficiar a los necesitados, a los endeudados, a los pobres, a los pecadores, a los débiles, a los oprimidos. Y para abstenernos de los señalamientos, las acusaciones, las exigencias. Nosotros también tenemos que detenernos y asegurarnos de que hemos entendido lo que significa misericordia quiero. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 12, él habla acerca de la vestidura del cristiano. Y la vestidura es lo visible, lo externo. Entonces Pablo está hablando en un sentido figurado de lo que la gente tendría que ver en nosotros. El apóstol Pablo dice, vístanse como escogidos de Dios. Y vestirse como escogidos de Dios, hermano, sí, tiene que ver con vestirse decentemente, ordenadamente, pero no tiene que ver con una actitud religiosa de una apariencia. Tiene que ver con cualidades espirituales, y aquí Pablo las describe. Vístanse como escogidos de Dios. Número 1, santos y amados. Vístase como que usted es un santo.
Hay muchas hermanas que no se visten como que son mujeres santas. Se visten como que son mujeres del mundo, exhibiendo sus cuerpos, llamando la atención en la vanidad de su mente, queriendo atraer las miradas, queriendo ser vistas. Y ahora es tan común que hagan publicaciones para poder recibir todos los likes y sentir que su mente vana es satisfecha en esa búsqueda de los elogios. La Biblia dice, vístanse como santos, vístanse como amados. Si Dios me ama, si Dios me ha valorado a mí, yo voy a vestirme sabiendo que yo soy un hijo amado por Dios. No soy un pordiosero, no soy un pecador, soy un hijo de Dios y tengo que vestirme como un escogido de Dios, como un hijo amado. Y luego, relacionado con el tema de hoy, vístanse de entrañable misericordia. La misericordia, como mencioné en el texto donde Dios habla acerca de que se conmueven sus entrañas, tiene que ver con ese sentimiento interior, dando la idea de que el cuerpo se estremece. Hay una experiencia física cuando nosotros somos impactados, por ejemplo, por las heridas, por las fracturas de alguien y sentimos algo interior. Entonces, en el lado positivo, la misericordia es ese sentimiento que se apodera de nosotros y nos mueve para poder hacer el bien. Y es lo que Pablo está diciendo. Vístanse de entrañable misericordia, de una misericordia pero profunda. Que cada vez que vean a alguien en necesidad, procuren hacer algo a favor de esa persona. Vístanse, dice el apóstol Pablo, de benignidad. Vístanse de humildad. Vístanse de mansedumbre. Vístanse de paciencia. Solo ese texto, hermano, es suficiente tarea para esta semana y para todas las semanas que vivamos en esta tierra. Vestirnos como escogidos de Dios. Andar, vivir, practicando, desarrollando esas virtudes, las cuales son posibles por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Las cuales son posibles porque hemos sido recreados, regenerados. Tenemos que aprender lo que significa que Dios quiere misericordia. La misericordia bíblicamente, hermanos, se tiene que utilizar cuando corregimos a otros. Para corregir a otros tenemos que usar misericordia. En Proverbios capítulo 16, verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No es con dureza y con falsedad o juzgando según las apariencias. No, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando corregimos a los hijos, tiene que ser hecho con misericordia, recordando que su desobediencia solamente viene a ser un reflejo también de lo que fue nuestra desobediencia. Con los hermanos, para corregir a los hermanos, señalar su pecado, llamarlos a volverse a Dios o a su entrega, a su compromiso, con misericordia. A los inconversos, tenemos que usar misericordia sabiendo que están cegados, que viven bajo el dominio del diablo. A veces cristianos expresamos cosas como, por ejemplo, si esta gente no quiere, esta gente por más que se le hable no les interesa. Lo que pasa es que están cegados por el enemigo, son esclavos del pecado, están en tiniebla. Y la Biblia claramente dice que el diablo ciega el entendimiento de las personas. Cuando miramos a alguien que está esclavo de un vicio, no, si este ha tenido oportunidad, pero no se levanta porque él no quiere, porque ayuda ha tenido. Los recursos los ha tenido, lo que pasa es que a él no le importa, ni él mismo se quiere. Y entonces actuamos sin misericordia, juzgando, condenando, señalando, porque no somos capaces de detenernos, de abstenernos de hacer el mal, y mucho menos somos capaces de efectuar acciones que van a bendecir o que van a levantar. En la palabra de Dios nosotros encontramos que nos conviene el practicar la misericordia. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, verso 7, él proclamó esto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando usted está continuamente practicando la misericordia, levantando, sirviendo, bendiciendo, ayudando, perdonando, va a llegar el momento en que usted va a necesitar que a usted lo perdonen, que a usted lo levanten, que a usted lo ayuden. Y el Señor Jesús está diciendo que esa es parte de la bienaventuranza de los que siembran misericordia, porque la van a recibir,
Porque como Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ahora, por el otro lado, Santiago pone en alto el hecho de que cuando nosotros, y es el caso con muchos cristianos, cuando nosotros somos duros en condenar, señalar, acusar, juzgar a los demás, comenzando por nuestros hermanos, porque no son tan santos como nosotros, porque pecan de otra manera, no como nosotros pecamos. Dice Santiago en el capítulo 2, verso 13, juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no haga misericordia. Esto debería de ponernos a nosotros a reflexionar en el hecho de que si continuamente estamos sembrando, si nuestras palabras no están siendo movidas por la misericordia, nuestras acciones no son acciones de misericordia, vamos a recibir, se nos va a ser dado de vuelta lo que hicimos, lo que sembramos. Y entonces Santiago, en contraposición de lo que el Señor dice en Mateo 5, de que van a recibir misericordia los misericordiosos, dice todo lo contrario. Los que no hagan misericordia van a recibir juicio. Ahora, él mismo revela un principio sumamente interesante en la relación de Dios con nosotros. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia no da lo que es justo. La misericordia perdona. La misericordia detiene el castigo. La misericordia no exige la deuda. La misericordia no da de acuerdo a las obras, y es lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. Él ha obrado en nuestra vida con su misericordia, dejando a un lado lo que es justo. Ahora entonces nosotros tenemos que concluir, hermanos, que los que hemos recibido misericordia, debemos tener misericordia. Y es que aquí entramos todos. En la parábola del rey que hace cuenta con su siervo al cual él perdona, usted sabe que la historia continúa con que este siervo del rey va luego donde un consiervo que está endeudado con él y aquel le pide que le perdone, que les tenga paciencia, que le va a pagar y dice que lo ahogaba y ordenó que lo metieran a la cárcel para que no, pues si no le quería pagar. Pero después le cuentan al rey lo que este siervo suyo ha hecho. Y entonces viene el principio espiritual que se aplica en usted y en mí y en todos nosotros como cristianos. Todos hemos recibido misericordia de Dios, hermano. Todos, todos, todos. Sí, usted pecó menos que otros, usted pecó de una manera diferente que otros, pero de todos Dios ha tenido misericordia. Y entonces viene el principio espiritual de Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si se le olvida todo lo demás, hermano, solamente quédese con ese texto. ¿No debe usted tener misericordia con sus hermanos, con sus familiares inconversos, con sus consiervos en el ministerio? Puesto que Dios ya tuvo misericordia de usted y lo ha perdonado y lo ha perdonado y ha sido fiel y lo ha levantado y todavía más allá lo ha bendecido sin merecerlo como lo ha hecho conmigo. La frase es clara. ¿No debías tú tener misericordia? ¿No debemos nosotros tener misericordia como Dios la ha tenido con nosotros? Esto debe de movernos a un cambio de vida. Y si cada día, hermanos, nos enfocamos en que Dios es el Padre de misericordia y que somos instruidos a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, nuestras acciones deberían de estar siendo movidas. Y van a haber trampas, y van a haber presiones, y van a haber estrategias del enemigo para hacernos caer, pero tenemos que estar despiertos. Por eso la palabra dice que tenemos que velar, tenemos que ser hacedores de la palabra, de manera que podamos abstenernos de y podamos enfocarnos en hacer, en obrar. La palabra de Dios menciona la misericordia en tantas aplicaciones prácticas. En Judas capítulo 1, verso 23 dice, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, la meditación de este día es simple, es clara. Solamente resta que nosotros la valoremos y decidamos ser hacedores de la palabra. Dios dice, misericordia quiero. Jesús dice,
Vayan y aprendan qué es lo que significa misericordia quiero. Y el Señor Jesús también dijo, si ustedes ya supieran lo que significa misericordia quiero, no harían estas cosas. Dios está hablando de un estilo de vida, de cualidades, de virtudes. Y como seres caídos, como criaturas no regeneradas, estaría bien vivir en la maldad, en la dureza, sin afecto fraternal, sin amor, en disensiones, pero siendo hijos de Dios, siendo renacidos por la simiente incorruptible por la palabra de Dios, siendo templos y moradas del Espíritu Santo y habiendo recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es posible vivir un estilo de vida totalmente diferente, un estilo de vida que agrade a Dios. Así que mi hermano, el tema de hoy, la reflexión relacionada con cuál debe de ser nuestra actitud, lo dejo ahí para que usted pueda detenerse, para que usted pueda profundizar y para que en dependencia de Dios usted pueda llevarlo a la práctica. Que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé discernimiento, que Dios le dé sabiduría. En el nombre de Jesús, ese es mi deseo siempre. Amén.